El test de Rorschach es uno de los instrumentos más conocidos de la psicología aplicada. Es una herramienta muy bien diseñada para evaluar personalidad en los distintos ámbitos en los que se puede evaluar. Es decir, hace una exploración muy fina de aspectos cognitivos, afectivos y sociales, y es una de las más validadas en todo el mundo. En una serie de 10 láminas con imágenes preimpresas ambiguas hechas en tinta. Algunas son coloridas, otras son monocromáticas y son presentadas al sujeto en un orden preestablecido con una consigna específica de interpretar esas imágenes como si fueran imágenes no ambiguas. Básicamente es una técnica de base perceptual visual y de tarea percepto-cognitiva. El origen del test de Rorschach fue un hallazgo de un estudiante de psiquiatría que lleva precisamente ese apellido, Hermann Rorschach, que en la segunda década del siglo XX era residente en un pequeño hospital de Suiza y como hijo de pintor, de artista plástico, él tenía a su vez bastantes facilidades para la plástica y un interés particular por ver cómo la gente reaccionaba ante estímulos visuales ambiguos. Esto no era una novedad porque en la época en la que Hermann Rorschach era niño, era muy habitual jugar a un juego de familias, de tertulias, de fiestas, que se conocía como bloto y consistía en interpretar imágenes ambiguas, también como manchas de tinta. Hermann Rorschach diseñó, hizo muchas imágenes y terminó seleccionando algunas de ellas para hacer un experimento con sus pacientes a lo largo de la segunda década del siglo XX, publicando finalmente su obra en el año 21, y esta obra es la primera que lleva el nombre psicodiagnóstico. Es la primera vez que se utiliza esa palabra en el ámbito de la psicología. Cuando sale impreso este libro, sale junto con las láminas que él había hecho y a partir de ahí comienza la epopeya del test de Rorschach en el mundo de la evaluación psicológica. El Rorschach evalúa múltiples funciones al mismo tiempo, o sea, es una técnica de evaluación multidimensional. Evalúa procesos cognitivos, mecanismos de afrontamiento, experiencias de estrés y malestar afectivo, evalúa percepción interpersonal y autoconcepto, y evalúa en muchos aspectos patologías posibles del pensamiento, patologías de la ansiedad o del estado de ánimo, y patrones de comportamiento social en general que también pueden ser desviados y en general todo lo que sea los diversos aspectos de la personalidad. Como toda técnica, el Rorschach tiene materiales y procedimientos. En este caso el material es muy sencillo, necesitamos un juego de láminas que son editadas por Bernhard Huber, papel y lapicera para tomar nota de las respuestas y fotocopias reducidas de las 10 láminas que utilizamos para marcar la localización. La consigna es bastante sencilla. La consigna es ¿qué podría ser esto? Bueno, ¿cómo evalúa el Rorschach? Es todo un tema de investigación que ha llevado en todo lo que lleva de existencia la técnica, mucho trabajo para los autores posteriores y desarrolladores posteriores a Hermann Rorschach, tanto del continente europeo como del continente americano, además de que también ha habido aportes por parte de colegas de Asia e incluso de África y de Australia. En líneas generales, los aportes de todos estos autores han llevado a considerar muchas cuestiones subyacentes en el funcionamiento del Rorschach. Clásicamente se ha entendido que la estimulación ambigua
que presenta el sujeto lo fuerza a resolver una situación problemática de incertidumbre, que es lo que hace que tenga que apelar a mecanismos que no son simplemente perceptivos. Si el Rorschach fuera simplemente una técnica perceptiva, no funcionaría como funciona. Justamente lo pone al sujeto en una situación de incertidumbre en la que tiene que tomar decisiones y resolver problemas. Y en esto, fundamentalmente por la situación de ambigüedad e incertidumbre, es que el sujeto apela a generar mecanismos que utiliza en otros ámbitos de la vida, en otros aspectos de su comportamiento. Es una de las cuestiones más sorprendentes de cómo funciona la técnica, porque efectivamente, empíricamente sabemos que funciona. En la mayoría de protocolos, si no todos, uno puede encontrar elementos de proyección, pero la proyección no es el mecanismo dominante para generar respuestas en el test de Rorschach. Los autores más actuales, la perspectiva más contemporánea en relación a técnicas como el Rorschach, es considerarlo técnicas basadas en la performance o en el desempeño, fundamentalmente como técnica de atribución al estímulo. Cuando se habla de atribución al estímulo se refiere precisamente a caracterizar al estímulo que se presenta de acuerdo con determinados criterios que van a indicar patrones de funcionamiento del sujeto, que no siempre van a implicar proyección. Proyección es algo más acotado que atribución. Y, como decía recién, no es necesario que esté presente la proyección para que el Rorschach funcione, pero por supuesto hay aspectos proyectivos en algunas respuestas, en la mayoría, si no todos los protocolos, y a esto nosotros también lo consideramos dentro de la evaluación. Pero en el sistema de evaluación de desempeño, así como se ha venido haciendo últimamente en el abordaje más científico de la técnica, los aspectos proyectivos son estudiados solo en las respuestas y en las ocasiones en las que aparece. Y para ello tenemos índices que nos permiten identificar cuándo hay proyección y cuándo no. Aproximadamente las últimas 4 décadas fueron muy significativas. El epicentro de esta actividad fue en Norteamérica, pero quiero aclarar que en Norteamérica se ha concentrado el saber de muchos investigadores que también provenían de Europa. El test, originalmente suizo, se desarrolló en Suiza y se difundió por toda Europa, viajó a Estados Unidos, llegó también a las costas latinoamericanas, pero el trabajo fundamental sobre el cual estamos en este momento utilizando el test de Rorschach es el trabajo que empezó John Exner en los años 60, cuando él publica un libro acerca de los sistemas de Rorschach que había en Estados Unidos. Él había encontrado que había 5 grandes autores, 5 manuales diferentes de utilización de la técnica. Entonces, lo que él hizo fue empezar un proyecto de investigación muy grande en el que se involucraron más de 800 directores de proyectos diversos, en el cual fue tomando de cada uno de estos autores previos los procedimientos más eficaces empíricamente probados. Procedimientos que iban desde la forma de administrar la técnica hasta la manera de procesar las respuestas y finalmente en derivar esto en una interpretación psicológica. Cuando Exner logra llegar a un nivel de maduración muy importante este trabajo, queda consolidado el sistema comprensivo, se llamaba así por el tema de comprender una cantidad de conocimientos previos, como el sistema estándar a nivel mundial. Luego del fallecimiento de John Exner, que fue en el año 2006, un grupo de investigadores que formaban parte de su fundación continuaron el trabajo de él y dieron lugar a lo que hoy se conoce como el sistema de evaluación de la performance o el desempeño,
que se representa con la sigla RPAS, o sea, Rogers Performance Assessment System. Y es este sistema el que se podría considerar el nivel más desarrollado de los procedimientos que hizo en su momento Exner. Vendría a ser como el sistema comprensivo revisado y actualizado, pero con bastantes diferencias en cuanto a que se lo ha hecho más amigable para el usuario, pautado de un modo mucho más metódico y cuidadoso sobre la base de todo lo que se ha aprendido en relación a las dificultades o los errores típicos que se cometen cuando se utiliza la técnica con el sistema de Exner, y favoreciendo una mayor precisión psicométrica en los resultados, a la vez que se han incorporado variables muy útiles a partir de investigaciones empíricas posteriores que Exner no había llegado a incluir en el sistema comprensivo. Eso es el estado del arte actual, es que el sistema de evaluación de la performance es el más prometedor y podríamos decir, la vanguardia en los sistemas de Rorschach. Todo sistema de Rorschach tiene procedimientos para administrar y codificar las respuestas. En el RPAS hay toda una serie de símbolos o códigos que se utilizan para codificar distintos aspectos de cada una de las respuestas. Entre ellos está, por ejemplo, la localización de las respuestas en distintas áreas de la lámina que ya están predeterminadas. Además, tenemos maneras de evaluar la convencionalidad o frecuencia de respuestas diferentes en cada una de esas áreas. A cada respuesta se le atribuyen distintos códigos que se usan aplicando las pautas y los criterios del sistema. Luego, esos códigos son procesados en un sumario donde se sacan fórmulas y cálculos diversos. Finalmente se obtiene un perfil donde se observan las desviaciones con respecto a las normas internacionales de cada uno de estos índices. En el curso de Rorschach nosotros enseñamos la administración de la técnica, considerando las distintas posibilidades que se presenten en diferentes contextos de utilización del Rorschach, tratando de sortear los obstáculos que podría haber cuando el evaluado pueda tener algún tipo de resistencia o complicación para poder cumplir con la tarea de la técnica. También ofrecemos toda la preparación para poder procesar las respuestas una vez administrada la técnica. El procesamiento de las respuestas es importantísima para poder armar los perfiles. Trabajamos sobre el armado de los perfiles y finalmente trabajamos sobre la interpretación de esos perfiles en el contexto correspondiente, es decir, tomando en cuenta toda la información de fondo que es fundamental para poder comprender el caso. Entonces, el colega que cursa en el INRO tiene la preparación para poder administrar la técnica, para poder procesar los protocolos, para armar los perfiles y para poder interpretarlos de una manera empíricamente validada, con sustento científico y dando información clara sobre aspectos cognitivos, afectivos y sociales del caso evaluado.